Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes, antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártenlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Queridos hermanos y hermanas, estamos en la festividad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, ¿verdad? Y fíjense bien, me gustaría empezar viendo que aquí en este día se toman dos lecturas. Hay dos lecturas opcionales, la de Isaías, ¿verdad? Y la de la carta a los Hebreos. Pero fíjense que en esta festividad tendríamos que profundizar por qué llamamos a Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Si bien, ¿verdad?, en la Sagrada Escritura se dice que para ser del linaje del sacerdote debe de tener unas ciertas características. Para empezar, debe de ser de la tribu de Leví, si no, no podían ser sacerdotes. Y un sacerdote, no entendido como el sacerdocio de hoy, ¿verdad?, era el que servía en el templo, ¿sí? Y Jesús, si nos damos cuenta, predicaba, curaba, sanaba, iba, venía, pero no servía en el templo. Por tanto, no había motivo por llamarlo sacerdote, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene que Jesús sea sacerdote? Cumple el requisito de Jesús, hijo de, de la descendencia de David, hijo de Dios, por tanto, ¿no? Cumple el de Mesías, cumple el del Hijo del Hombre, pero de sacerdote, ¿de dónde viene? Y es que si te das cuenta, en la Sagrada Escritura, en el Nuevo Testamento, los evangelios se refieren a Jesús que hace esta acción de gracias, Jesús que hace o que invita a este memorial, Jesús que sana, pero nadie dice que es sacerdote. La única referencia que tenemos de que Jesucristo sea sacerdote es la carta a los Hebreos. Y fíjense bien, es una carta muy desconocida y todo tiene conexión, tanto la de Isaías, ahorita vamos a pasar a Isaías, ¿verdad? Fíjense, la carta a los Hebreos dice precisamente que hay un sacrificio. Ahora refiérete o vámonos a Isaías. ¿De quién habla Isaías? Fíjense bien. Isaías es el cuarto poema de este libro, ¿sí? Y se llama Cantos de los Siervos. En esta precisamente es el siervo doliente, el siervo que sufre la injusticia de los pecados cometidos. ¿De quién? De otros, no de él. Ese es el justo que se vuelve injusto, ¿verdad? El proceder de la ley en el justo, fíjense. Pero ¿por qué habla Isaías de eso, de ese siervo doliente? Recordemos que Isaías se escribe en el tiempo del exilio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se exilió el pueblo de Israel? Cuando cae Judá y su capital Jerusalén, son deportados a Babilonia. Y por tanto, ¿verdad?, pues obviamente han perdido todo.
Y dicen, bueno, ¿por qué perdimos todo? Perdimos todo porque hemos transgredido la alianza con Dios. Y por tanto, hay un castigo. Si te das cuenta, en el fondo hay en este sufrimiento, hay una teología de la retribución. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú te portas mal, mal te va a ir. Y entonces también le va a ir mal a tu descendencia. Esa es la teología de la retribución. Pero fíjense cómo Isaías va jugando y dice, a ver, no, o sea, el siervo está sufriendo, pero ojo, vendrá la exaltación del siervo. Pareciera que entonces, fíjense bien, está hablando de Jesús, ¿verdad? Los cristianos principales, ¿verdad? O los cristianos del principio, pues hablan y dicen, miren, pues Isaías hablaba del siervo doliente. ¿Qué le pasó a Jesús? Jesús le pasó lo mismo, ¿no? Ahí está San Lucas, ¿no? Que está de alguna manera refiriéndose a la muerte de Jesús. ¿Cómo va a morir Jesús? Jesús muere con el rostro desfigurado. Entonces, Isaías profetizó de Jesús. Generalmente no. Isaías está hablando del pueblo que ha sido transgredido, que ha perdido todo, que ha sido desfigurado en su identidad, pero que será exaltado. Y entonces ya no habla de una teología de la retribución, que corta precisamente la gracia, sino que de una teología de la redención. Es decir, ahora viene la redención, porque tú, siervo doliente, asumiste los pecados que no te correspondían. Y entonces, ¿a qué se refiere? A las nuevas generaciones. ¿Quién transgredió? Las generaciones antiguas, que rompieron el pacto con Dios. Pero, ¿quién está cargando con todo? Las generaciones nuevas. Y entonces dicen, vean, o sea, el pueblo sigue teniendo fe porque sigue firme en su fe a pesar del sufrimiento. Y entonces, fíjense bien, Isaías habla precisamente de este siervo. Ahora, si nos vamos al sufrimiento, ¿qué es un sacrificio? De lo que habla la carta a los Hebreos. Habla precisamente de que un sacrificio es lo que tú das para expiar tus pecados. Y entonces fíjense cómo vamos jugando. Dice la carta a los Hebreos, hay un tamid. ¿Qué es el tamid? Es el sacrificio que solamente podía hacer el sumo sacerdote, que era obligatorio y diario. Es decir, un sacrificio se repetía constantemente. Y así había 3 sacrificios. Fíjate, estaba el anual, que era lo que hacían precisamente lo que dice San Lucas cuando Jesús instituye la cena, ¿no? ¿Qué dice San Lucas? Que era la fiesta de la Pascua. ¿Y qué tiene que ser? ¿Qué era la fiesta de la Pascua? Era la fiesta de los panes ácimos. Era una peregrinación. Lo que vamos a hacer nosotros el 28 en la peregrinación, cada año, era lo que hacían los judíos en 3 fiestas especiales. La Pascua, que era los panes ácimos, que recordaba el éxodo, la salvación del pueblo de Israel, pero también había otras 2 que hemos celebrado anteriormente. ¿Cuál es? La de Pentecostés, las primicias, la cosecha. Y iban todos los años los judíos, y también la de tabernáculos. Entonces había 3 fiestas de peregrinación anuales, donde ellos, los judíos, hacían sacrificios para expiar sus pecados. Entonces ya vimos el Tamid, que es de los sumos sacerdotes específicamente, ya vimos las fiestas, ¿no? Que son anuales, pero también había en los sacerdotes una purificación, un sacrificio que se llamaba de investidura y duraba 7 días. Cuando el sacerdote se revestía, que venía de la tribu o venía de la descendencia de Leví. Pero fíjense, porque todo tiene conexión con el Evangelio, ¿eh? Entonces aquí viene una controversia. Dice el Evangelio que Jesús pronuncia, hace la acción, ¿no? La Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? En griego significa un agradecimiento. Jesús hace un gesto de agradecer a Dios, ¿sí? Está agradeciendo a Dios. La Eucaristía es un agradecer.
Y por eso invita a sus apóstoles. Pero fíjense lo que hace Jesús. Jesús dice con esto que es un sacrificio único y definitivo. Que ya no vale, dice, ¿verdad? Ya no vale entonces que se esté haciendo sacrificio a cada rato. Ya Jesús se sacrifica definitivamente por la humanidad. Es el siervo doliente del que habla Isaías. Pero entonces aquí viene la controversia. Viene la controversia con el protestantismo porque dice, a ver, si Jesús hizo un único sacrificio definitivo, excelente, entonces no tiene caso la misa. ¿Por qué? Dicen los protestantes, porque entonces a cada rato tú estás repitiendo. Y según dice la Escritura, que un sacrificio que se repite, pues es que no está bien hecho, o bien que no es suficiente. Y si no es suficiente, entonces el sacrificio de Cristo no es suficiente. Fíjense, de ahí nos agarra el protestantismo. Pero ¿qué dicen los católicos? Decimos, a ver, la misa no es un sacrificio distinto al de la cruz. La misa es el sacramento que participa del único y definitivo sacrificio de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entonces cuando nosotros celebramos la Santa Eucaristía, el gesto de agradecimiento, el sacrificio, no es que estemos haciendo un recordatorio, sino que estamos viviendo, aunque no lo veamos, el sacrificio único y definitivo en Cristo. O sea, es como se vuelve, de alguna manera, estamos presentes en el sacrificio de Cristo. Eso es lo bello de la Eucaristía. Por eso para el cristiano, la Eucaristía es lo más importante, es el centro y el culmen de la vida cristiana. Fíjense, entonces dice, ¿verdad? Bueno, entonces si hay un único sacrificio en Cristo, quiere decir que estamos respaldando la continuidad, fíjate la belleza de la carta a los Hebreos, la continuidad del Antiguo Testamento con el Nuevo. Por eso ahora tiene sentido lo que Isaías decía, que sí se refería al pueblo de Israel, pero que los primeros cristianos adoptan en Cristo, porque el Antiguo Testamento para nosotros lo debemos de ver en sentido cristológico. Ahora bien, fíjense, San Lucas, ¿verdad? Dice, aquí está el sacrificio que anticipa la muerte y resurrección de Cristo. ¿Y cuándo se celebra? En la Pascua. ¿Qué quiere decir que se celebre en la Pascua? ¿Qué celebraban los judíos que recordaban la liberación del pueblo de Israel? Por tanto, el sacrificio de Cristo, único, definitivo, te libera o libera a la humanidad. La liberación ya no del pueblo, sino de toda la humanidad. Por eso dice Jesús, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Se dan cuenta? Y entonces fíjense bien, ¿qué está haciendo esto? Cuando Jesús dice, ya no volveré a tomar esto hasta que se cumpla todo y retorne al reino. ¿Qué quiere decir esto? Nos está dando a entender la naturaleza divina y humana de Jesús. Humana en cuanto que es hombre, que está, que come, y divina en cuanto se exalta, ¿verdad? Y seré levantado, para Juan, ¿no? En Juan también dice, y que Cristo será levantado, el siervo será levantado y atraerá a todos hacia sí. Fíjense entonces cómo viene el cumplimiento. Pero ya todo esto dices, bueno, y eso, Padre, ¿dónde viene que sea sacerdote? Porque fíjense bien, el pacto, la alianza del pueblo de Israel antiguamente con el sacrificio de Cristo, con el memorial de Cristo, se vuelve una nueva alianza. Y por tanto, ya no es el rito de Leví, sino ahora tú serás sacerdote según el rito de Melquisedec. Viene a dar un nuevo sacerdocio. Por eso, fíjense bien,
Una vez escuchaba a un señor que decía, no, es que, ¿quién mató a Jesús? Los curas. Chirón, espérate, ¿no? ¿Quién mató a Jesús? Pues los curas, porque son sacerdotes. No, entiende que no era el sacerdocio como es el de hoy. El sacerdocio es el puente entre tú y Dios. El sacerdocio es el que administra los sacramentos. El sacerdocio es el que hace presente el memorial del único y definitivo sacrificio. No es que el sacerdote, cada que se pone en el altar, se está sacrificando por ustedes, no. Quien se sacrificó y se sacrifica y se seguirá sacrificando es Cristo Jesús, el único definitivo sacrificio para la liberación. Entonces, fíjense, entendamos de dónde viene la procedencia del título de que Jesús es sumo y eterno sacerdote. Porque entonces si no caemos en la controversia con los protestantes. Y Jesús dice, bueno, ¿y por qué entonces los sacerdotes son los administradores? Ahí lo vemos en San Lucas, ¿no? ¿Qué dice San Lucas? Hagan esto en memoria mía. Vayan y prediquen, vayan y bauticen. Entonces, por eso, algunos de entre el pueblo de Dios, en la imposición de manos, con el Espíritu Santo, con la sucesión apostólica, y digo apostólica porque aquí hay que entender, no cualquiera puede ser sacerdote. Ahora, cualquier hijo de vecina, ¿verdad?, que se proponga, se autonombra sacerdote y ahí anda de fantoche. Pero un sacerdote debe de tener la continuidad apostólica, que es la imposición del obispo ordinario del lugar. Y entonces con esa imposición, el sacerdote consagrada a sus manos, ¿verdad?, es el que hace presente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y es entonces aquel que administra los sacramentos, que no son más que el signo visible, porque lo palpas, porque lo ves, de la gracia invisible de Dios. De ese sacrificio, de ese único, sumo y eterno sacerdote, que es Jesús. Entonces, hermanos, vean la belleza y la riqueza, pero no comprendemos muchas veces porque pues nos estamos muy acostumbrados a pues la homilía y que hablen de nosotros y que nos echen una pedradita y ya, ¿no? O nos jalen las orejas. No, tenemos que profundizar en nuestra fe para poder nosotros tener herramientas, para poder dar argumentos de la fe en que creemos. No es solamente creer por creer, sino por qué creo. ¿De dónde viene que Jesús sea sacerdote? ¿De dónde viene que sea hijo de Dios? ¿De dónde viene la palabra hijo del hombre? Y así muchas otras cosas. Entonces, en estas semanas vamos a ir profundizando más, cada vez más, ¿verdad?, en todas estas bellas lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, para que nosotros veamos, ¿verdad?, de por qué hablamos, por qué la iglesia habla, por qué viene que la Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana. Y es triste ver, y termino la reflexión, ¿verdad?, es triste ver la pérdida de la sacralidad de la Eucaristía. Es triste, pero porque no entendemos, porque somos ignorantes. Y entonces en la ignorancia decimos, tiene más validez una imagen que la Eucaristía. Tiene más validez un rosario que la Eucaristía. Tiene más validez una oración de liberación que la Eucaristía. Cuando todo, el culmen está ahí. El misterio se hace presente. Pero claro, como ignorantes, ¿verdad?, empezando por los sacerdotes, ¿qué hacemos? En la monotonía celebramos a prisa, celebramos sin ganas el sacrificio único de Cristo. Único. O sea, imagínate, está presente Cristo. Cuando yo impongo las manos, la epíclesis, ¿qué pasa? Se hace presente el mismo sacrificio en la cruz de Cristo, aunque no lo veamos.
Y por eso entonces no entendemos. Y por eso la gente viene, ¿verdad? Y no entiende que tiene que tener una cierta preparación para recibir la Eucaristía, ¿no? Hoy en las iglesias están los puestecitos, empezando por las peñas, ¿verdad? Están los puestecitos de comida, te echas tus tacos, te echas tus pambazos y vienes a comulgar con el cilantrazo, porque no entiendes la Eucaristía. Y como no entiendes la Eucaristía, entonces como pecamos, comulgamos en pecado. No, la Eucaristía, por eso dicen los grandes padres de espirituales, ¿no? Quien comulga la Eucaristía en pecado está cavando su propia tumba. Y yo diría, quien no tiene sacralidad en la Eucaristía, aguas. Por eso mucha gente va, agarra la Eucaristía, está bien, en la pandemia fue así, pero tenía un cierto sentido, ¿no? O sea, pero aún así mucha gente se envició y ahora hasta agarran, ¿verdad? Y se enojan. Yo me acuerdo de una señora, una religiosa, ¿verdad? El chisme, ¿verdad? Una religiosa que me la pongo quieta, pero así, casi me arrebata la Eucaristía y me dice, es que hermano, soy religiosa. Pues si es religiosa debe de comportarse mejor. Le digo, deje de estar de rebelde. Le digo, ¿cómo es posible que usted agarre la Eucaristía como si fuera qué? No, señora, aprenda, porque entonces usted no es religiosa. Agarra la Eucaristía y casi me la arrebata y en la mano, porque yo en la mano, no. La Eucaristía tiene que tener un respeto, porque es Cristo. Y entonces, fíjate, ¿no? O sea, ya se quedó así, ¿no? Y no digo nombres porque está muy cerca, pero bueno. Pero fíjense bien, aquí está la cuestión. La ignorancia nos hace a cometer errores garrafales dentro de la Eucaristía, ¿no? Te levantas, vienes, comulgas, ¿no? Y vas comadreando, vas en el teléfono, vas todo. ¿Qué no te estás dando cuenta que estás participando del sacrificio de Cristo? No es un show. Si es fiesta, si es un banquete, sí, claro. Y hay que venir alegres, sí. Pero oye, también entiende que es el sacrificio de Cristo por ti, por la humanidad. Y por eso le hemos perdido el respeto a la Eucaristía, ¿no? Y lamentablemente desde curas, ¿no? Si te hincas no te voy a dar la Eucaristía, de pie. Oye, si tú no tienes respeto a Dios y esa pobre gente sí tiene respeto, respeta. Punto. O sea, hay muchas cuestiones, ¿no? Yo se los he dicho, ¿no? En otras cuestiones les he dicho, hermanos, tengan cuidado. Fíjense, miren, los satánicos, cuando quieren profanar la Eucaristía, ellos creen realmente que está Jesús, por eso la profanan. Y tú, como no crees que está Jesús, por eso la profanas. Fíjate qué curioso e irónico. Y por eso es más importante el bañarte de agüita bendita que el comulgar. O es más importante, ¿verdad? El venir a hacer tus mandas a la Virgen o al santo que sea, que comulgar. Por tanto, hermanos, que este día en que festejamos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, le pidamos a Dios una cosa, poder adorarlo, poder reconocerlo, poder apreciarlo en la Sagrada Eucaristía. Que así sea. Venid adoradores, adoremos.
en los cielos y en la tierra, sea por siempre bendito y alabado. Señor, este día queremos ofrecerlo por todos los sacerdotes del mundo, por las vocaciones a la vida sacerdotal. Te pedimos por el Papa León XIV, líbralo de todo peligro. Te pedimos también por nuestro obispo Jorge, dale salud y sabiduría. Y te pedimos por todos los sacerdotes enfermos de la diócesis y por nuestros hermanos sacerdotes difuntos, pero también te pedimos por esta comunidad para que siempre nos mantengamos unidos a ti en la Sagrada Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea por siempre bendito y alabado. En un momento más estaré confesando un rato.